Vamos a entrar ya de lleno, ya tenemos a nuestro primer entrevistado, se trata del gerente general de la ANDELAC o ANDELAC, que es la Asociación Nacional de Llantas y Plantas Renovadoras, un sector del que poco se habla, pero que es fundamental para la industria automotriz. El COVID-19 infló 20% la venta de neumáticos de marcas como Continental, Bridgestone, Michelin, Pirelli, Goodyear, entre las afectadas. Saludamos pues a Alberto Vieira. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas tardes y mucho gusto. Gracias, Darío. Gracias, Rogelio. Buenas tardes. ¿Cómo ha sido el desempeño de la industria en estos 10 meses de pandemia? ¿Cómo se ha visto afectada el sector y sobre todo cómo ha reaccionado una vez que regresamos paulatinamente a actividades después de esta campaña o de esta, ¿cómo le llamaron? Jornada Nacional de Sana Distancia. Sí, fíjate que ha sido, como bien lo mencionas al inicio de la nota, un año atípico, inusitado. Sí se vio afectado por eh, la pandemia y las restricciones iniciales de movilidad que tuvimos. Hoy evidentemente afectó a la industria automotriz y por supuesto al sector llantero. Como bien mencionas, se está hablando de un 20% en la reducción en general de la comercialización total de unidades este año. Al mes de octubre, de enero a octubre son los datos que se tienen, sin embargo, octubre, a finales de octubre, todo el mes de noviembre y diciembre, ya tuvimos reportes de nuestros afiliados, de nuestra asociación, en donde ya se empieza a revertir un cambio y se empiezan a tener números muy parecidos al año 2019 en el mismo periodo. Alberto, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. En ese sentido, el nivel de actividad, por lo que nos comentas en la industria llantera, ¿ya estaría, digamos que retomando los niveles previos a la pandemia? Sí, fíjate que veníamos de una desaceleración de todas formas debido a el tratado, la negociación del TEMEC, ya venía con una desaceleración, entonces ya teníamos, comparados con el año 2018, veníamos un poco a la baja. Sin embargo, ya como lo acabas de mencionar, el año 2020 a finales, octubre, noviembre, diciembre, el último trimestre, ya tuvimos algunos reportes de utilidades en nuestros agremiados, sobre todo distribuidores que se dedican a la parte del servicio llantero y automotriz, que nos reportan niveles muy parecidos, como te mencionaba, al año 2019, es correcto. Alberto, no sé si nos pudieras compartir numeralia respecto de esta industria, cuánto vende en términos en términos monetarios, cuánto vende en unidades, cuántos empleos genera, cómo está ubicada o regionalizada la industria. No sé si tengas esos datos. Fíjate que nosotros, como bien lo acabas de mencionar al principio del artículo, de la nota, nosotros nos dedicamos mucho a ver no solamente la producción de unidades de neumáticos, sino también la forma en la que se comercializa del país, cómo se mueve ese mercado. O sea, mucho responde a la balanza comercial, las importaciones y las exportaciones que estamos teniendo y el consumo del mercado interno, que es mucho de lo que vemos nosotros en la asociación. Entonces, mucho de lo que se manejó el día de hoy, los números que se obtuvieron, son generalmente de la Cámara Nacional de la Industria Aulera, en donde están agremiados todos o afiliados todos los fabricantes. Nosotros dependemos directamente de esos números, pero además nosotros vemos otro tipo de cifras, como por ejemplo el mercado total que se tuvo de comercial, la balanza comercial y el mercado interno, por ejemplo, por darte unos números, de enero a octubre, se vendieron 29, el mercado interno representó 29 millones de unidades. Comparándolas con el año 2019, al mismo periodo, están en 43 millones de unidades. O sea, tenemos una balanza, un mercado bastante dispar, una baja considerable, más del 20% que se tiene con respecto al 2019. Por ejemplo, un buen año, el año 2018, que era que te mencionaba que veníamos a la baja, tuvimos 42 millones, ¿no?
en 42 millones de unidades, 42.5 millones de unidades comercializadas en nuestro país. La producción es la que ha estado disminuyendo. La producción es lo que se genera en las fábricas internamente, sin contar la importación. En el año 2018 se produjeron 30 millones, más de 30 millones, 30.2 millones de unidades de neumáticos, 2019, 29, y este año llegamos a 17 millones. Ahí es donde tienes precisamente el 20 punto y cacho en la baja de la producción. Evidentemente lo que más afectó fueron los meses de marzo a mayo, en la que la mayoría de nuestros productores tuvieron que cerrar sus plantas en nuestro país debido a la contingencia sanitaria y la declaración de emergencia a nivel nacional, y la falta de claridad de las autoridades a nivel federal y nivel local como economía esencial o parte de la economía esencial, el sector automotriz, ¿no? Eso causó un gran problema de producción, el cual todavía no se recupera, y nosotros estimamos que vamos a tardar entre 18 y 24 meses en tener una recuperación real de estos números. Alberto, hace un momento comentaba Darío de esta jornada de sana distancia que pues motivó que muchas personas dejáramos nuestro coche en el garage. Correcto. En lo que se refiere a las ventas por renovación de llantas, ahí cómo se comportó el mercado y qué tan importante es para la industria. Qué bueno que lo mencionas, porque el mercado de las llantas, de los neumáticos como tal, tiene dos canales principales. Uno es el de equipo original, que es la fabricación, la distribución de neumáticos para vehículos nuevos, el cual fue severamente afectado. La AMDA y la AMIA reportan datos de casi cercanos de pérdidas del 30% en las ventas. Eso afectó principalmente al sector también llantero, pero también en el de reemplazo tuvimos ahí, evidentemente, al tener restricciones de movilidad, tuvimos también un retroceso del 20% aproximadamente, ¿no? Esto vino a afectar en general todo el mercado al que nosotros estamos enfocados, ¿no? En efecto. Alberto, uno de los motores, sin duda, ante la ausencia de apoyos con programas contracíclicos, ante la ausencia de inversión pública, que no sea en otros sectores más que los proyectos estratégicos del presidente López Obrador, ante la ausencia de inversión privada por la inseguridad y la incertidumbre, pues uno de los motores muy sólidos que nos quedan, si es que no acaban con él pronto, pues es el Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo ha beneficiado a la industria nacional que tú representas, pues la reactivación, eso sí, es de exportación? Sí, qué bueno que mencionas ese tema. Como lo mencioné, ya veníamos con una inercia derivada de esa dependencia directa del Tratado de Libre Comercio cuando se renegoció, y la industria automotriz, al ser uno de los principales canales económicos en la negociación que se puso en la mesa entre los tres países, evidentemente eso afectó al mercado. Pero una vez que en el mes de julio, ya para agosto, empezamos a ver una pequeña mejora en la comercialización, no de vehículos nuevos, pero sí en la comercialización de neumáticos, sobre todo en la parte de importación. Eso ayudó bastante y creemos que es uno de los factores que ayudó a la recuperación que te menciono del último trimestre de este año. Sí estamos estrechamente ligados con ese tratado y sí vino a impulsar ligeramente esta situación, este panorama económico adverso. Vino a revertir un poquito la incertidumbre, como bien lo mencionas, la falta de apoyos gubernamentales, la falta de claridad en las declaratorias y en los apoyos del semáforo rojo. Ante el semáforo rojo sí vino a generar mucho ruido, y este Tratado de Libre Comercio al final, julio, agosto, nos vino a ayudar alrededor de un 10%. Empezamos a ver ahí una recuperación ya al final de este último trimestre del 2020. Claro. Alberto, ¿cuántos puntos de venta hay en el país para la comercialización de neumáticos y esto cómo impacta en el empleo? Sí, fíjate que en el último censo que nosotros hicimos, que empezamos el año pasado,
Tenemos más de 2.500 puntos de distribución de centros de servicio llantero, que así es como nosotros los llamamos a nuestros posibles agremiados. Tenemos más de 2.500, casi 2.600 puntos de venta, ¿no? Por supuesto que hay otros sectores que nosotros no agremiamos y no tenemos analizados, pero estamos hablando alrededor de 2.600 puntos. Por supuesto que los empleos se vieron afectados, sobre todo al haber falta de movilidad, hay falta de servicio en los vehículos, sobre todo en las camionetas, notamos mucho eso. Sin embargo, de nuevo, una vez que ya pasamos a un semáforo naranja, que ahí fue por el mes de agosto, más o menos septiembre, que ya estuvimos un poquito más afuera en la calle, de todas formas detectamos ya esa mejoría. Bien. Pero sí vino a afectar al empleo también. Pues Alberto Vieira, gerente general de la Asociación Nacional de Llantas y Plantas Renovadoras, mucho gusto y gracias por los minutos, gracias por la entrevista. Al contrario, a ustedes muchas gracias, Darío, muchas gracias, Rogelio, hasta luego. Hasta luego.